Hablar de superhéroes es hablar de Superman. Sin Superman no habría otros superhéroes, fue el primero. Un ser extraordinario con poderes extraordinarios. En poco tiempo cambió todo el mundo de los tebeos. Superman es el padre de todos los superhéroes. Es el Odín del que surge todo lo demás. Sin Superman, no existirían Marvel, ni DC, ni todos esos éxitos de taquilla. Ese logo es uno de los 3 símbolos más reconocibles del planeta, junto con el crucifijo y la estrella judía. Es una auténtica pasada. Superman se convirtió en un fenómeno mundial y fue creado por 2 niños de clase obrera de Cleveland, Jerry Siegel y Joe Shuster. Superman solo está con la justicia. Es irónico que fueran tan injustos con sus creadores. Siegel y Shuster lo perdieron todo. Pero al igual que Superman, exigieron justicia. Cleveland, Ohio. A finales de los años 20, hay que luchar para sobrevivir. La pobreza es el pan de cada día. Y ser un soñador es ser un paria. Jerry Siegel es un soñador. Hijo de inmigrantes judíos de clase obrera. Sueña con un mundo fuera de Ohio. Uno lleno de astronautas, extraterrestres y criaturas de un planeta muy, muy lejano. Mientras los niños juegan al stickball, Jerry prefiere quedarse en casa. La máquina de escribir es su principal compañía. Jerry Siegel era el clásico friki. En vez de gustarle el fútbol o el béisbol, le volvía loco la ciencia ficción. Era como una forma de evadirse, porque le importaba mucho lo que los demás pensaban de él. En aquel entonces la gente le miraba y decía, ¿cómics? ¿De verdad crees que hay futuro en los cómics? En el colegio, Jerry se siente solo, pese a encontrarse rodeado de compañeros. Nadie le comprende hasta el día que conoce a Joe Shuster. Al igual que él, Joe vive en un mundo de fantasía. Los 2 chicos son almas gemelas. Joe era otro empollón, muy bajito, muy delgado y gafotas. Leía manuales de autoayuda para ponerse fuerte haciendo ejercicios. Comía huevos crudos y levantaba pesas porque quería ser más musculoso. Pero aquello nunca le funcionó. Seguía siendo bajito, flaco y bastante escuálido. Joe Shuster era de familia pobre. De hecho, tuvo que aprender a dibujar con guantes porque no podían pagar la calefacción. Cogía la tabla de cortar el pan de su madre cuando ella no la estaba usando, ponía un papel encima, cualquiera que encontrara, papel de pared o un papel usado, y dibujaba encima. En realidad nunca le enseñaron a dibujar, por lo que tuvo que ser autodidacta. Su miopía le obligaba a acercarse mucho al papel para hacer los trazos. Estos 2 muchachos se hicieron amigos y trabajaron juntos en el periódico del instituto.
Descubrieron que tenían mucho en común. Un dibujante de cómics sin su guionista es tan inútil como un guionista sin su dibujante. Puedes tener ideas maravillosas, pero si no las sabes trasladar al papel para enseñárselas a la gente, ¿de qué te sirven? Y Joe era la persona perfecta para trasladar las ideas de Jerry. En el instituto trabajaban en el periódico escolar, pero también montaron una revista llamada Science Fiction. Y en uno de los números salía una historia de ciencia ficción llamada El reino del superhombre. Jerry la escribió y Joe se encargaba de las ilustraciones. El superhombre de la historia era un villano feo y calvo. Se parecía a Lex Luthor. Pero la historia no cuajó. Intentaron vender la revista, pero nadie se la compraba. Y entonces sucede un episodio clave. El padre de Jerry muere. Fallece de un ataque al corazón mientras le atracaban a punta de pistola. Jerry nunca encuentra justicia para los asesinos de su padre. Y eso le atormenta. Jerry lo pasó muy mal después de eso, pero aguantó. Y de su rabia nació Superman. No fue casualidad que solo un año después creara el objetivo de Superman: erradicar el crimen. Maybe we did it wrong. We shouldn't have made him a bad guy. What if he was good? He can do anything he wants, but all he really wants is to fit in and help people. Cuando alguien crea un personaje, siempre le mete algo de su personalidad propia. Como Joe era un chico bajito y de complexión débil, quiso dibujar a alguien que fuera grande y fuerte, como Superman. En cuanto a Jerry, lo suyo fue más personal. Su padre había muerto. Superman tiene algo de autobiográfico de ellos dos. Come here. What? Tell me what you think of it. That's our Superman. En 1933, Jerry Siegel y Joe Shuster crean un personaje totalmente único, con poderes especiales, una identidad secreta y originario de un planeta lejano. Nada de aquello se había visto antes. En esta época, todas las historietas son de vaqueros, detectives o astronautas. No existen los superhéroes. Jerry Siegel había estado escribiendo mitología desde que era adolescente. Y al colaborar con Joel, que era en muchos aspectos su protegido, desarrollaron juntos a Superman, pero fue un largo proceso de gestación. Tardaron muchísimos años. Cuando Siegel y Shuster comenzaron, lo que querían era vender una tira cómica. Porque en los años 30, las verdaderas estrellas del mundo del cómic eran los dibujantes de tebeos. Milton Caniff, Rube Goldberg y F. Segar, los inventores de Popeye, eran los famosos de la época. Salían en las portadas de las revistas y se hacían fotos con los presidentes. Hacer historietas para periódicos era la mejor forma de ganar dinero. Así que enviaron a Superman a todas las editoriales, pero se los devolvían con aviso de rechazo. No lograban vendérselo a nadie, porque cada vez que tienes una idea nueva, a todo el mundo les parece estúpida. Les decían cosas como: Joe no sabe dibujar, Jerry no sabe escribir, incluso nadie compraría esto. Si repasamos los héroes que existían antes de Superman, solo estaban Flash Gordon y Buck Rogers. Y en realidad Flash Gordon llegó al espacio con suerte, no tenía superpoderes. Y Buck Rogers no era más que un tipo que viajó al futuro y tampoco tenía ningún superpoder. Ese género lo reinventó Superman porque era un dios, un visitante de otro planeta con habilidades únicas. Pero los periódicos decían que era descabellado, que era una tontería. Y pensaban que ese concepto de superhombre nunca tendría éxito. Mientras tanto, sí consiguieron trabajillos de cómics que les pagaban. Hicieron uno de Doctor Occult e hicieron muchas historietas sobre agentes federales.
Se estaban construyendo una reputación en esta nueva industria del tebeo. Antes de Superman, no sé si se podría decir que existía la industria del cómic. Lo que sí había era una industria editorial. Había revistas sensacionalistas y había tiras cómicas, la parte más popular de los periódicos, y había personas que, en cierto modo, eran emprendedoras y trataban de unir ambas cosas. Superman estaba en el montón que iba a la basura, hasta que Harry Donenfeld y Jack Leibovitz decidieron darle una oportunidad. Can't put that on the cover. It's a good story. Doesn't matter. It's not going to sell magazines. Harry Donenfeld y Jack Leibovitz dirigen DC Comics. Donenfeld es un showman algo extravagante. Jack Leibovitz es más apacible y equilibrado. Ambos comparten un vínculo común, el dinero. Pero en 1937 el negocio va regular y están dispuestos a correr un riesgo. What about that strip those guys from Cleveland sent in? Here it is. Superman. Superman, huh? Harry y Jack eran empresarios. Se dedicaban a vender revistas para ganar dinero como fuera. Let's get a contract written up right away. I'll have one sent out for them to sign immediately. En la carta que enviaron a Jerry y Joe ofrecían una cantidad de $10 por página. Eran 13 páginas, así que ganarían 130 pavos. La idea de Superman era originalmente una tira cómica y les pidieron que la reescribieran como una historieta de 13 páginas. Debemos recordar que la creación es un proceso en el que inviertes toda tu energía. Y no te paras a pensar en que te pueden engañar. Solo esperas que alguien lo publique. Maybe they want to do the Crimson Horseman instead. No. They want action. They want Superman. When we sign, we'll get our check. $130. Yeah, let me see that again. Aquel proceso duró años. Habían mandado a Superman a todas las editoriales y a nadie le gustaba. Si Jerry y Joe firman el acuerdo, su personaje, Superman, será conocido en todo el mundo. Es un sueño que han tenido desde niños. Pero si firman, también renuncian a todos los derechos sobre este personaje. La firma del contrato cambiará a ambos para siempre, ya que Superman se convertirá en un fenómeno mundial. Con la Segunda Guerra Mundial en ciernes, Estados Unidos necesita un héroe. Alguien que represente lo mejor de los valores estadounidenses. La verdad, la libertad y la justicia. Cuando llegó Superman, los ciudadanos estaban desesperados buscando un sueño en el que creer. Cualquier historia que les impactara de una manera que les hiciera sentir que todo saldría bien tendría éxito. Y Superman resultó ser esa historia. En aquel momento, nadie sabía quién o qué era Superman. Solo veían a un hombre con mallas levantando un coche por encima de su cabeza. Y con eso ya teníamos a nuestro primer superhéroe. En solo 3 meses, Superman vendió 1 millón de copias. A partir de entonces, el fenómeno se disparó. Yo era niño en aquel periodo y él era mi héroe. Era fabuloso. Superman apareció el año siguiente en la Exposición Universal de Nueva York de 1939. También salió en el desfile de Macy's y comenzaba a salir en las historietas y en la radio. Max Fleischer quería hacer una serie de dibujos animados de Superman y la sacaron. Fue una época de bonanza inicial. Había trajes, juguetes y todo tipo de productos de Superman. No eran dueños del personaje, pero les pagaban por él para que siguieran sacando historietas. Superman salía en todas partes, así que les iba fenomenal.
Construyeron un estudio para Joe y pudieron contratar a otros dibujantes que le ayudaran, porque él solo no podía sacar más de 1 o 2 cómics al mes. Así que pasó a supervisar a otros chicos que dibujaban a Superman. Joe, take a look at this. Joe, so in this next scene, I think this is the train. This train has got to be huge, right? Les salía todo a la perfección. Eran celebridades. Los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, disfrutaban de una buena vida. En 1940, un artículo del Saturday Evening Post describía a Siegel y Shuster como los iconos del sueño americano. Our guest tonight is the man who originated Superman. He's Mr. Jerry Siegel. Good evening, Fred. Now, how does he change his clothes so fast? Well, after all, he's Superman, Fred. A Jerry y Joe les pagan bien, pero no lo suficiente. Donenfeld y Leibovitz están ganando millones de su creación. Y a medida que crece la fama de Superman, también lo hace la carga de trabajo. Esto no es justo para Jerry y Joe. Estaban muy descontentos con lo que era un trato injusto. El fenómeno de Superman tenía tanto éxito y era tan maravilloso que a Jerry y Joe les dolía no estar cobrando lo que merecían. No percibían derechos de autor como creadores de Superman, y eso les molestaba. El bombardeo de Pearl Harbor mete a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Jerry se alista, mientras que Joe se queda en casa debido a su miopía. Por primera vez, otra persona escribe Superman, y a Jerry no lo valoran tanto como antes. Durante la guerra, Superman es más popular que nunca. Es un aliado que lucha contra villanos tanto reales como imaginarios. Motivó a la gente para formar parte del esfuerzo bélico. Sus viñetas fueron quizá lo más leído en las bases militares. Los soldados y aviadores lo ponían en sus tanques, en sus jeeps y en sus aviones, para identificarse con su valor. Eso les daba fuerza durante la batalla. Superman es pura propaganda, y el público no se cansa de él. DC Comics quiere seguir explotándolo con el spin-off de Superboy. Jerry había escrito Superboy muchos años atrás. Presentó una idea sobre las aventuras de Superman cuando todavía era un niño. La llamó Superboy. Y sus editores le dijeron que era una tontería. Pero mientras estaba en el ejército, DC Comics decidió publicar Superboy. Estaban en contacto con Joe, pero no se lo contaron a Jerry ni le pidieron permiso. Durante la guerra, Jerry conoció a un abogado que lo convenció de que debía demandar a DC para librarse de su contrato e intentar sacar más de Superman. You're a lawyer. They can't do this, right? No, they can't. What can I do? Sue. No solo se siente estafado, sino que piensa que eso significa que se lo quieren quitar todo. Así que va a buscar justicia. Jerry Siegel vuelve a casa de una misión en la Segunda Guerra Mundial. Es 1947. Demanda a DC Comics por los derechos de Superman y convence a Joe Shuster para que haga lo mismo. Jerry está seguro de que la justicia caerá de su lado, pero es un riesgo para los dos en el que podrían perderlo todo. El riesgo era que DC les vetara después de aquello. It is the opinion of this court that the plaintiffs, Mr. Siegel and Mr. Shuster, transferred all of their rights in and to the comic strip Superman, including the title, names, characters, and concept, to the defendant.
This court affirms that the defendant is the sole and exclusive owner of the character Superman. This court is adjourned. Perdieron el caso. No recuperaron a Superman. Pero luego reclaman que el personaje de Superboy también fue creado por Jerry Siegel y que DC Comics debería haberle comprado los derechos, y llegan a un acuerdo. Hubo un acuerdo extrajudicial, pero el dinero fue para los abogados, mientras que ellos fueron despedidos de DC. Jerry contó una anécdota extraña. Estaba en el tribunal cuando de repente ve a Superman alejándose hasta desaparecer. En ese momento se da cuenta de que le han quitado aquello en lo que invirtió tanto esfuerzo y que acaban de ser excluidos del personaje que crearon. Estaban destrozados, pero dijeron: hagámoslo de nuevo, hagámoslo algo mejor. Un rayo puede golpear 2 veces. Y entonces se les ocurre la idea de Funny Man. Cogieron el humor de las películas de Danny Kaye y lo combinaron con Superman. Pero los chistes no eran muy graciosos y él no era tan genial. Y el personaje acabó fracasando tras media docena de números. La gente quería otro Superman y Funny Man estaba lo más lejos posible de serlo. Creo que fue entonces cuando se dieron cuenta de que no solo habían perdido a Superman, sino también su chispa creativa. ¿Qué les quedaba ahora? Viéndolo a toro pasado, nunca debieron haber presentado esa denuncia del 47, porque en el 48 iban a renovarles el contrato y con esa renovación habrían cobrado por la serie de televisión de Superman. Y eso les habría llevado a otro nivel de comercialización del producto. Les habría dado estabilidad de por vida. Los años 50 ven el amanecer de un nuevo medio visual. Y una vez más, Superman es una sensación. Junto con Te quiero Lucy, Las aventuras de Superman fue uno de los mayores éxitos de la televisión. Los niños estaban completamente enamorados de él, pero también muchos adultos. La idea de asociar a un héroe como la mejor versión de nosotros mismos nos atraía como sociedad, sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de un hombre con poderes, y a diferencia de la gente poderosa, Superman nunca abusaba de su poder. Por eso gustaba tanto al público y triunfó de esa manera. Yes, it's Superman, strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman! Do you know how many people are watching this right now? Jerry. Do you know how much that George Reeves makes? How much those crooks Donenfeld and Leibowitz make off of what we did? There wouldn't even be a Superman if it wasn't for us. How is it that we're sitting here with nothing? There's never going to be another Superman, Joe. Las cosas le iban fatal a Jerry. No encontraba trabajo. Y su esposa, Joan, estaba tan convencida como él de que aquello no era justo. Joan Siegel era Lois Lane. No solo fue la inspiración para el personaje de Lois Lane, sino también el principal apoyo de Jerry cuando él no era capaz de defenderse por sí mismo. Joan llamó a DC Comics e intentó hacerles sentir culpables para que le dieran un trabajo a Jerry y que al menos ganara algo con lo que sacar a su familia adelante. Contrataron a Jerry como guionista en plantilla, pero nadie celebró su regreso. Solo era un guionista anónimo. A pesar de que le dijeron que nunca pondrían su nombre en los cómics y que nadie sabría que él los escribió, encontró la manera de poner su esencia en ellos. Escribió unas historietas maravillosas sobre el regreso a Krypton. El regreso de Superman a Krypton jugaba con la fantasía de que, si pudieras arreglar tu vida,
si pudieras regresar y hacer las cosas de nuevo, ¿qué harías? Y ahí estaba Superman, volviendo para intentar salvar a sus padres y descubriendo que las cosas no eran tan sencillas como se pensaba, y al final fracasa igualmente. Hay una historieta más curiosa. Superboy 100, un número clave de este personaje en el que los padres de Superboy regresan, pero resulta que en realidad son unos villanos que se hacían pasar por ellos, lo cual es un claro mensaje de Jerry Siegel de que él es el verdadero creador de Superboy y de esta forma fue colando algunas pullitas a la compañía. Mientras Jerry escribe para DC, Joe gana dinero como artista, pero no dibuja cómics. Lo que hace no es para niños. Empezó a dibujar viñetas sobre fetiches y sadomaso. Era la pornografía de su época, literatura barata que contenía ilustraciones e historias algo subidas de tono. Si con ello pretendía parecerse a la familia de Superman y vengarse de DC Comics en estos folletos ilustrados que creó, que se llamaban Nights of Horror, no lo sé. Pero a eso se dedicó Joe durante esos años perdidos en los que nadie sabía de qué vivía. Joe era un profesional. Si le encargaban un trabajo, lo hacía. Pero Jerry sentía que nunca le daban lo que se merecía. Jerry volvió a trabajar en DC y allí pasó una mala época. Hey, Siegel. How those changes coming along? I'm just finishing them up right now, sir. Jerry llegaba y decía, tengo una idea. Superman podría hacer esto y esto otro. Sir, did you get my story about Krypton I sent you? It's not going to work. Just stick to what the editor gave you. Luego le pasaba la trama a otro guionista y la hacía pasar como si fuera suya. Una de las peores cosas que puedes hacerle a un escritor porque le desmoralizas. Fue duro. Entonces, Jerry Siegel convence a Joe para presentar una denuncia conjunta con tal de rescatar a Superman. Para Jerry, el riesgo era perder su trabajo de guionista. Pero estaba convencido de que los estaban maltratando. Y hasta que no tuviera ese juicio, no estaría satisfecho. En 1967 se promulga una nueva ley de derechos de autor. Jerry y Joe vuelven a demandar para recobrar los derechos de Superman. We are persuaded here that the court judgment of May 21st, 1948 effectively stopped Mr. Siegel and Mr. Schuster from contesting the issue of ownership of copyright of Superman. Pero descubrieron que el acuerdo firmado por Superboy les cerraba las puertas a cualquier otro litigio, lo que dejaba a Jerry y Joe sin trabajo y sin posibilidades de volver a recuperarlo. Los echaron de los cómics, estaban fuera del gremio. Fueron tiempos complicados. Joe estaba en Nueva York, soltero y sin hijos. Se queda en el apartamento de su hermano de un solo dormitorio, arreglándoselas para sobrevivir. Dormía en un catre, junto a una ventana sin cortinas, a la que había pegado celo en las grietas. El dibujante de Superman, durmiendo en un catre. En invierno no podía permitirse ni comprarse un abrigo. Durante un tiempo trabajó de mensajero en Manhattan. Uno de sus repartos era en DC Comics, y nada más llegar ahí vio un cuadro enorme de Superman en la pared, y ahí estaba él repartiendo paquetes. Mientras tanto, veía que los que ahora dirigían al personaje eran ricos. Hello, Mr. Leibowitz. Jack Leibowitz le dijo, ¿qué haces aquí? Y él, repartiendo cartas. Va sin abrigo. You buy yourself a warm coat. You hear me? Thank you, Mr. Leibowitz. Hay muchísimas historias como esta. Historias tristes.
Jerry está casado, tiene una hija y vive en el sur de California. Trabaja como empleado postal. Muy pocos saben que creó al héroe más emblemático de nuestro tiempo. Y entonces sucede algo que hace que Jerry reaccione. Y es la noticia de que van a hacer una película de Superman, una superproducción, con Marlon Brando. Mario Puzo, el guionista del Padrino, iba a cobrar por escribir el guión de esa peli. Y cuando Jerry Siegel se entera, entra en cólera. El mismo chico que había creado a Superman, un personaje que iba a salir en todos los cines de Estados Unidos, tenía que trabajar de cartero para sobrevivir. Quien antes era incapaz de defenderse por fin encuentra su voz y actúa movido por la rabia. Jerry está harto de perder, harto de que abusen de él y no piensa tolerarlo más. Escribe cartas llenas de ira y rencor, incluso maldiciendo la película de Superman. Maldice a Warner Brothers y DC y les acusa de que su Superman está construido sobre mentiras. Les dice: mi sueño americano se ha convertido en una pesadilla americana. Creía en vosotros, confiaba en vosotros, pero me lo quitasteis todo y luego los tribunales no me apoyaron. Nuestro sistema está corrupto. Finalmente, envía esas cartas a todos los periódicos del país. Y por supuesto, nadie hace nada al respecto, nadie le cree, excepto un hombre, Neal Adams. Neal Adams infundió a la industria del cómic una sensación de seguridad y poderío que no había antes. Él sí entendía el valor de la creatividad y había conocido a suficientes personas de la generación anterior como para reconocer que no estaban recibiendo lo que debían. Desde que me metí en los cómics, había estado preguntando por Jerry Siegel y Joe Shuster, hasta que un día había una carta para mí y era de Jerry Siegel. Era la historia completa de lo que pasó con Jerry y Joe desde su perspectiva. Y pensé, ¿que los creadores de Superman ya no están asociados con Superman? No, eso no está bien. A mediados de los 70 el país está sufriendo. Vietnam, Watergate y el desplome de la economía se cobra su precio. La avaricia corporativa está disparada. Una vez más, Estados Unidos necesita un héroe. El bicentenario se acerca y la gente quiere creer que se restaurarán los valores de la nación. Y ahí es donde reaparecen Jerry Siegel y Joe Shuster, la gente de la comunidad de los cómics. En concreto, la gente como Neal Adams sentía que aquello era muy injusto. $300,000 for Mario Puzo. Aquel chico, Jerry Siegel, estaba que escupía fuego por la boca. Estaba en plan... No se le podía sacar una palabra amable. Estaba furioso. He created Superman. Joe doesn't have $300. How did he get all that money and we get nothing? I know you guys are upset about the movie, but I think you should look at this as an opportunity. How? Well, it just so happens that I talked to the president of the International Press Corps, and he agreed to set up a press conference for you guys. And when he does, the world is finally going to hear your story. Fueron a DC y Warner Brothers, porque Warner Brothers era dueño de DC y les comunicaron que aquello era inaceptable. Durante meses, Adams lidera una cruzada mediática seguida por los ciudadanos. Something doesn't have to be legal to be right. And doesn't have to be right to be legal. This is about justice. La gente quiere corregir el error de lo que sucedió con los creadores de Superman. This is the story of two men who dreamed up a super idea and then saw others race away with it faster than a speeding bullet. No pensaban ir a los tribunales, sino dejar que juzgara la opinión pública. Por mucho que DC pudiera tener razón en este caso a nivel jurídico, la sensación general era la de que aquello no era justo.
No queríamos vivir en un país donde alguien pudiera crear algo y sean otros los que se hagan ricos de ello. Así que llegaron a un acuerdo. If there is any story the American audience loves, it's the story of the little man triumphant, the individual who whops up on big government or big business. The publicity for Siegel and Schuster was so heavy that Warner Communications, current owners of Superman, decided to pay the two men even though 3 courts had ruled that Siegel and Schuster had no ownership. Acabaron concediendo a Siegel y Schuster una especie de pensión. Por fin tenían lo suficiente para vivir. Ya estaban a gusto. Podían viajar y sentían de una vez que su lucha no había sido en vano. Joe y Jerry estaban conformes con el acuerdo. Les parecía todo correcto, pero Neil Adams dijo, no, debéis salir en los créditos. Les dije a los de Warner, si tratáis bien a estos chicos, os apoyarán de buena gana en todo lo que hagáis con Superman. Serán vuestros amigos. Y cuando estrenéis la película, ellos estarán allí con vosotros, sonriendo. Finalmente invitan a los dos al estreno mundial de Superman. Tras casi 30 años de angustia, Jerry Siegel y Joe Shuster por fin obtienen algo de dinero. Pero hoy van a recibir mucho más. Porque esta noche, Superman vuelve a ser suyo. Salían en los créditos. Para Siegel y Schuster, después de 28 o 29 años, ver sus nombres en la pantalla como los creadores de este personaje fue algo increíble, algo especial. Se hacía justicia. Dos tipos que llenaron la imaginación de las generaciones de niños de entonces y las generaciones de niños siguientes por fin lograban su reconocimiento. Siegel y Schuster creían que los derechos creativos pertenecían a las personas creativas y tuvieron que luchar por ello. Todos los que se ganen la vida creando historias de héroes con capas y máscaras que ayudan a la gente deberían arrodillarse ante el altar de Siegel y Schuster. Sin ellos no tendríamos nada. La película Superman se estrena en diciembre de 1978 y se convierte en un éxito que recauda $300 millones mientras permanece en taquilla. En las décadas siguientes, Joe y Jerry están a gusto, por no decir contentos. Viven en la costa de California, a unas pocas casas de distancia el uno del otro. Y eso es lo mejor de todo. Al final, la historia no va de un litigio o de la polémica en torno a Superman, va de dos buenos amigos. Una de las lecciones más importantes que hemos sacado es que los derechos del autor importan. Cualquiera que conozca el caso de Siegel y Schuster ya sabe lo que tiene que hacer en esa situación. Ahora todo el mundo lucha por sus derechos. La industria ha cambiado porque todos aprendieron de Jerry Siegel y Joe Shuster. Dos niños en una cocina crearon al primer superhéroe del mundo. Es una fábula casi tan fantástica como la de volar. La suya es una historia de lucha y angustia, pero también de perseverancia. Lo consiguieron. Y el mundo siempre sabrá que Superman fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster.